Sabemos muy bien que siempre andamos buscando lo mejor para nuestra computadora. En este caso vamos a hacer un revisado o reseña sobre una distribución en un sistema bastante peculiar que promete cambiar, potenciar cualquier tipo de PC, sin importar cuál sea. ¿Cómo se llama esa? Se llama Spiral Linux en su versión de GNOME, porque hay varias versiones con diferentes interfaces gráficas, pero con el fin de mejorar cualquier tipo de PC. Ese sistema es bastante bueno, yo podría decir, porque tiene una interfaz gráfica muy buena por un lado y por otro lado consume muy pocos recursos. Otro punto bueno son el tema de las configuraciones de interfaz gráfica. Al tener una interfaz gráfica diferente, por ejemplo, a Windows, que estamos muy acostumbrados a ella, esas configuraciones son muy básicas. Yo podría decir que es muy buena. Y las aplicaciones que trae el sistema consigo es otro punto fuerte, porque aquí las aplicaciones son simplemente las que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí hay un sistema de ofimática que se llama LibreOffice. ¿Qué es LibreOffice? LibreOffice es un sistema de ofimática que nos va a permitir abrir Word, Excel, PowerPoint y ese tipo de archivos o documentos que encontramos en Office 365, o más dicho, esos programas que no conocemos como Excel, PowerPoint, como anteriormente lo dije. Pero que cabe sacar de eso, aquí no vamos a tener esos programas exactamente, sino vamos a tener un programa que vamos a poder tener las mismas funciones en teoría con una diferente interfaz gráfica, pero sí con las mismas compatibilidades y ese tipo de cosas, que es el fundamento de esto. Usar un programa que nos permita hacer todo sin ningún tipo de pago o nada a cambio por usar el programa, porque algo que debemos tener en cuenta es que ese sistema lo trae consigo y eso es un plus bastante bueno. Por otro lado también está el hoja de presentación, o mejor dicho, la hoja de presentación no como tal, sino aquí tenemos un Paint que viene también preinstalado en el sistema. Un punto fuerte de eso es que aquí tenemos todo esto, tenemos para editar Word productos o documentos que están hechos en Word. Por ejemplo, aquí ese es el Writer. El Writer hace exactamente lo mismo que podemos hacer en Word, a diferencia de interfaz gráfica, pero sí las mismas funcionalidades, porque eso es un punto fuerte de esto. Otro punto es que si, por ejemplo, a veces el 80-90% de personas que se conectan hoy en día a internet o usan simplemente las computadoras es para usos básicos como el sistema de ofimática, navegar a través de internet, cosas básicas como simplemente entregar tareas y ese tipo de cosas que a veces se nos complica la vida porque a veces no tenemos esos programas en Windows, tenemos que instalarlo, por otro lado también tenemos que pagarlo y es un tema muy complejo porque sí, debemos pagar a veces por las licencias de Windows, también debemos pagar por las licencias del Office 365. Aquí no, aquí simplemente descargas el sistema y el sistema trae el sistema consigo, la tienda de aplicaciones, que también algo que debemos tener en cuenta es que aquí tenemos una tienda de aplicaciones. Aparte también de eso, de una excelente interfaz gráfica, muchas otras cosas más que recibimos como beneficios. Un punto fuerte es el tema de los recursos. Al momento de instalar el sistema simplemente nos exige como para poderse instalar como mínimo tener 2 GB de memoria RAM, procesador de 32 o 64 bits, algo que no es muy complejo porque hay muchas computadoras hace 15, 20 años o 15 más o menos años que tenemos 2 GB de memoria RAM, aparte también de eso un procesador de 32 bits, que es un procesador medianamente antiguo, pero que soporta bastante bien el sistema, porque a veces simplemente lo que buscamos son tareas sencillas, no nada de ofimática, simplemente tener quizás una tienda de aplicaciones para instalar apps o programas un poquito que no sean muy exigentes. Por otro lado también simplemente navegar, porque un punto que yo siempre busco al momento de instalar cualquier sistema es el tema de los recursos y también monitorear estos, porque esto es lo que va a depender de que también va a ir el sistema funcionando y ese tipo de cosas. Como podemos ver, el sistema está consumiendo muy pocos recursos y eso es un tema muy fundamental al momento de instalar cualquier sistema, porque al momento de instalar cualquier sistema debemos tener eso en mente, qué tanto recursos en teoría consume el sistema y qué podemos ofrecer, porque es algo totalmente como un poquito diferente. ¿Por qué? Porque podríamos tener quizá 1 GB de memoria RAM y el procesador como el sistema como mínimo
va a consumir 2. Eso es algo intangible, algo que no podríamos lograr, de que el sistema vaya estable sin importar lo que usemos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a usar, el sistema simplemente por andar cogiendo va a andar consumiendo cierto hardware o ocupando cierta memoria que ya no podríamos utilizar, por ejemplo, al abrir algún programa o usar cualquier cosa distinta. Otro punto fuerte es el tema de la tienda de aplicaciones, porque al momento de instalar el sistema también trae consigo una tienda de aplicaciones que al momento de instalar GNU Linux, a veces cuando somos nuevos o simplemente queremos darle una segunda vida a cualquier tipo de PC, es algo fundamental, porque a veces no tenemos la conciencia de que a veces no es lo mismo instalar un programa como lo hacemos en Windows con un solo toque. Aquí no, aquí o lo instalamos por la tienda de aplicaciones o lo instalamos por la terminal. La terminal es algo que ejecutamos por códigos o por comandos para hacer cualquier cosa, esencialmente para instalar aplicaciones, y eso es un tema un poquito complejo, pero como podemos ver, el programa que anteriormente teníamos es el tienda de aplicaciones. Aquí tenemos categorizado por educación, por arte, por videos, por audio. Por ejemplo, si tienes una computadora un poco potente y quieres editar en Blender o editar en DaVinci Resolve, que es algo más exigente, o tienes una computadora más por debajo de una computadora de alta gama, puedes instalar cualquier otro programa, porque algo que debemos tener en cuenta aquí es que no tenemos los mismos programas que podríamos tener, o no el 100% de los programas que podríamos tener en Windows, porque algo que debemos tener en cuenta es que ese sistema no es mejor que Windows o lo hace peor que Windows porque no tenemos los programas. Eso se va a usar ya más o menos a los usuarios y qué programas necesitan a su día a día. Simplemente si andas buscando una computadora o tienes un sistema un poquito obsoleto o que vuelve a tu computadora antigua y lo que hace son tareas sencillas, ese sistema es un sistema perfecto para ese tipo de computadoras. Por otro lado, si quieres, por ejemplo, desarrollo o te estás introduciendo en el mundo de GNU Linux y no sabes con qué, ese sistema es el perfecto. Por otro lado, el tema de los consumos, ya sea de memoria RAM, procesador, especialmente si usas una laptop, el tema de la batería te va a gustar porque la optimización por parte de esta es bastante bueno. Por otro lado, está el tema de las actualizaciones. Al momento de instalar cualquier sistema, debemos tener en mente que al momento de actualizar podríamos o tenemos el riesgo de perder, por ejemplo, si es en Windows, temas de drivers con Wi-Fi, Bluetooth, tarjetas gráficas. Aquí es muy difícil que eso surja. ¿Por qué? Porque aquí el tema de las actualizaciones va muy medido y si surge cualquier programa o cualquier error, ese sistema al estar basado en Ubuntu, todos los programas, errores, por así decirlo, comandos, no van a funcionar, porque al momento de instalar cualquier distribución en Linux, debemos también tener en cuenta en qué distribución está basada, para buscar tutoriales, para buscar algún tipo de cosa que queríamos hacer, por ejemplo, instalar que el mismo Chrome, el mismo o cualquier otro programa, sería perfecto encontrar esto, porque algo que debemos tener en cuenta es que no todas las distribuciones de GNU Linux son las mismas. Por ejemplo, si estás basada en Arch Linux, son lo mismo que estén basados en Ubuntu, porque no son los mismos comandos, y por lo general las distribuciones que están basadas en Ubuntu traen alguna tienda de aplicaciones. Las tiendas o programas basados en Arch son un poquito más complejos porque son para usuarios un poquito más alto de nivel y ese tipo de conocimientos que llegan a nosotros mediante el movimiento de GNU Linux. Bueno, si llegas a esa parte del video, por ejemplo, si sabes ya de temas de recursos, por lado de estabilidad, también de temas de actualizaciones, también de los drivers y ese tipo de cosas, y la tienda de aplicaciones, que es bastante importante al momento de instalar alguna distribución de GNU Linux y no sabes, por así decirlo, comandos y ese tipo de cosas, eso es perfecto para ti. Gracias por ver el video.